Chicos, por ahí por el chat les voy a compartir el enlace para que por favor diligencien la asistencia, son tan amables. ¿Me confirman, muchachos, por favor, si ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, bien, nuevamente buenas noches a todos. Se les informa que la sesión ya se inició a grabar y que el link de la reunión, de la grabación, pues estará compartiendo en el foro de, de este momento que corresponde. Adicionalmente, les quiero comentar que no me encuentro, digamos, en el mismo punto de conexión de mi residencia. Me tocó buscar otro lugar porque pues tuve un problema también con el computador donde tenía mucha información y pues desafortunadamente lo dejé caer y sufrí un daño en el disco duro y estoy recuperando la información que tenía. Entonces, pues me prestaron este equipo para poder llevar a cabo la reunión. En este orden de ideas, pues la idea de hoy es explicarles a ustedes el tema que se abre ya en este segundo momento, sobre el cual nosotros vamos a elaborar también un taller con unos ejercicios aplicados y pues en últimas el producto que de aquí se genera también va a ser, digamos, implementado ya en el trabajo integrado final, pero orientaciones más profundas con respecto al trabajo integrado final que se entrega, vamos a hablarlas en el próximo encuentro. La idea de hoy es darles a ustedes las bases de cómo hacer uso del tema de derivación en los ejercicios del taller que se va a fijar y explicarles pues obviamente algunos ejemplos para que ustedes vayan dándose cuenta pues la idea de lo que ustedes van a integrar en ese trabajo final desde la unidad temática de optimización y cálculo. Entonces, pues, inicialmente no vamos, digamos, como a darle tanto a la parte abstracta, pues, de este tema, porque, pues, el tema ya es un poco más profundo. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla que se puede y lo que nos interesa es básicamente como la aplicación, ¿sí? La utilidad de esta parte de las derivadas. Así como hacíamos la vez pasada cuando hablábamos de límites, se dieron cuenta que donde sí, obviamente tuvimos que hacer unos ejercicios para poder como entender cómo hacer los procesos para solucionar los ejercicios o la parte algorítmica. Sí, lo mismo vamos a hacer ahora. Para entender la parte algorítmica, pues hay que explicar eh, unos ejercicios elementales, pero la idea es que eso que aplicamos en esa parte de algorítmica lo llevemos a las aplicaciones que son lo que interesa pues en esta temática. Porque pues de acuerdo a esas aplicaciones es que uno o ustedes pueden dar respuesta a esa segunda pregunta orientadora que es para el segundo subeje de, de la unidad temática de optimización y cálculo. Entonces, pues a partir de esas aplicaciones es que nos vamos dando cuenta cómo dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? Ya igual empezamos también a hacer más uso, esta vez vamos a hacer más uso
del texto que está en material didáctico de apoyo, que es el de Matemática Aplicada a la Administración de la Economía de Arya. Ahí de ahí vamos a sacar los ejercicios, de ahí hemos sacado los ejercicios tanto de derivadas, de las diferentes reglas de derivación, como de las aplicaciones que son, digamos, cuando yo hablo aplicaciones, hablo es a los problemas, hablo a problemas específicos de la administración que, pues, que se pueden generar. Entonces, pues, hoy vamos a hablar básicamente de esto que se llama derivadas, ¿sí? Pero para hablar del concepto de derivada, ustedes en algunos otros textos también van a encontrar esa palabrita derivada. Yo quiero que empecemos como a asociarla, o más bien, como identificarla como un sinónimo de palabras como incremento, razón de cambio, rata de cambio, tasa de variación, tasa de cambio, diferenciación. Todo eso significa lo mismo. Esto, derivada. Cuando ustedes escuchen que les hablen de, de razón de cambio, de rata de cambio, de tasa de variación o simplemente de cambio, eso quiere decir que le están hablando de derivadas, ¿sí? Entonces, de esa misma manera es que nosotros vamos a asociarla a un tema que en administración y en economía está muy ligado, y es a la parte de las funciones marginales. Es decir, cuando ustedes escuchen esta otra palabra, marginal, también significa que usted va a hablar de derivadas, ¿sí? Pero eso como para que lo tengan en cuenta, lo vayan sacando como aparte ahí ustedes en sus notas, que esas palabritas están asociadas al mismo concepto, es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué significa, qué es lo que significa la derivada, o qué es lo que significa el concepto de derivada? El concepto de derivada tiene varias interpretaciones desde el punto de vista netamente matemático, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la física, ¿sí? Pues aquí tenemos unos ejemplos que nos hablan de lo que significa eso de la parte del cálculo diferencial, porque ahorita vamos a darnos cuenta que ya habíamos visto límites, y la derivada es eso, un límite, nada más que es un límite específico que se llama derivada, ¿sí? Entonces, ¿en dónde nosotros vemos asociado este concepto de derivada? Pues cuando hablamos de pronto, yo les decía, todas las palabritas, el cambio, la tasa de variación, rata de cambio, todo eso significa derivada. Entonces, cuando vemos situaciones como la siguiente, el cambio en el costo total de una operación de una planta que resulta de cada unidad adicional producida, eso quiere decir que está hablando de cálculo diferencial. El cambio en la demanda de cierto producto que resulta de un incremento de una unidad, por ejemplo, en un dólar, en un peso, en el precio, ¿sí? Porque ustedes saben que si ustedes aumentan el precio, ustedes venían acostumbrados, o sea, nosotros como una sociedad de consumo, vemos que siempre compramos un determinado producto, ¿sí? Y si a ese producto se le asigna o llega a variar el precio, así sea en una unidad o en lo que varíe, pues va a pasar algo con la demanda. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se aumenta el precio? ¿Qué pasa con la demanda del producto? ¿Quién podría decirme por ahí? Baja, profe. Profe, Va a bajar la demanda, ¿cierto? Baja, sí, Porque señor. la gente ya dijo, la gente no, le subieron mucho al precio, yo venía acostumbrado a otro y pues ya va a dejar de comprarlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede, y esas variaciones desde el cálculo diferencial es a lo que le llamamos incrementos, y pues a eso le llamamos una derivada, ¿sí? Entonces, ese tipo de cositas son las que nosotros vamos a tocar en este tema ahora. Otro ejemplo que tenemos aquí, el cambio en el Producto Nacional Bruto de un país con cada año que pasa. Ustedes saben que el PIB, ¿cierto? Ese producto es diferente cada año, ¿sí? Entonces, eso hay una variación ahí con respecto a los años que van transcurriendo, pues factores como el IVA, la inflación, etcétera, etcétera, el incremento en el salario mínimo, todo ese tipo de cosas hacen que, pues, obviamente el Producto Nacional Bruto para cada año sea, pues, tenga una diferencia. Entonces, eso como para que nos vayamos dando cuenta o tengamos un bosquejo de dónde está relacionado el cálculo diferencial que ustedes están viendo.
Aquí nosotros desde el punto de vista geométrico vamos a hablar aquí rápidamente sin entrar a una profundidad mayor de lo que es el concepto de derivada. Yo quiero mostrarles esta gráfica para que vayamos entendiendo como un poquito más lo que significa. Nosotros aquí en esta gráfica pues es un plano cartesiano. Estamos viendo que en este plano cartesiano se ha dibujado básicamente una línea curva que pasa por los puntos P y por el punto Q. Esta línea curva, ¿sí? Que se ha llamado y igual a f de x. O sea, esa es una función determinada. No me interesa en este momento cómo, qué función es, si es cuadrática, si es lineal, si es exponencial, no. Aquí lo que interesa es que esta línea se llama así y que esa línea se ha pintado de tal manera que pase por el punto P, que está acá, y por el punto Q. Sí, esta curva. Pero también vemos en esa gráfica que hay dos líneas rectas. Una línea recta que también está pasando por el punto P y está atravesando hasta el punto Q. Sí, esta que ven acá. Y la otra línea recta es esta que solamente pasa por el punto P y que además se está superponiendo por la curva inicial que habíamos comentado. Esto que vemos aquí está relacionado, obviamente, este punto P y este Q tiene unas coordenadas de ubicación en el plano cartesiano. Por ejemplo, el punto P tiene una coordenada en X que le han simbolizado con X, ¿sí? Y tiene una coordenada en Y, este punto P, que se ha simbolizado con f de X, ¿sí? Y el punto Q lo mismo. Tiene también una coordenada en X y una coordenada en Y. Ahora, lo que pasa es que la distancia que hay desde, ya sabemos, desde 0 hasta acá, ¿qué es? Pues X más este pedazo. Este pedazo que ustedes están viendo acá, que se ha simbolizado con un triangulito y una X. Ese triángulo y esa X significa delta de X. O sea, esto es un símbolo para pues identificar o para representar este trozo que hay desde el punto P hasta acá, ¿cierto? Que es, no es más que la distancia que hay desde el punto P hasta donde llega el punto Q, mire. Pero ¿en dónde? En el eje de las X, ¿sí? Por eso es que la coordenada del punto Q se tomó el pedazo que va desde aquí, de X, más este otro pedazo que sería el delta de X, ese incremento. Entonces, para simbolizar los incrementos, se les coloca este triángulo, ¿sí? Y ese incremento es para denotar que hay un cambio, que hubo una variación ahí. Simplemente entonces esa coordenada es X más delta de X. Y lo mismo pasa con el plano de las Y. Entonces, el plano de la Y va a ir desde, es la altura, que va desde la primera coordenada en Y, que tenía este P, miren, que era f de X, más, ¿cierto? La otra coordenada que tenía que va a tomar ahora este punto P, porque ya tiene esta altura. Pero miren esa altura, es decir, desde aquí hasta acá se está dando otro símbolo, que es un triángulo con la Y, porque ya aquí hay otro incremento. Si hubo un incremento en X, pues en Y también, ¿sí? Por eso es que se toma este triángulo con la Y y hablamos de un delta de Y. Entonces aquí se forma como una especie de triángulo. Si comparamos el punto P, el punto Q, miren lo que está pasando. Un triángulo aquí con delta X y delta de Y. Y pues bueno, se tienen las coordenadas de este Q para Y, que es esta, f de X más el delta de X. Y las coordenadas del mismo punto para X y pues para P, ambas las coordenadas. Eso ahorita no nos interesa mucho. ¿Qué es lo que interesa pues de esta gráfica? ¿O cuál es el problema que busca resolver el cálculo diferencial? El cálculo diferencial lo que necesita resolver en los problemas es que necesita calcular o cómo se hace para calcular cualquier punto, ojo, cualquier punto sobre la curva, ¿sí? Sobre la curva, cualquier punto sobre la curva. ¿Cómo se hace para calcular cualquier punto sobre la curva? Pues aplicando la definición de derivada, ¿sí? Y esa definición de derivada es la que se está representando con una aproximación con esta otra línea que ustedes están viendo acá. Esta línea que está pasando por el punto P puede irse de manera indefinida, irse corriendo hasta que solamente toque un punto de acá, de la curva, y que se vaya, y que solamente se preocupe por tocar un solo punto, porque la idea es saber cómo se calcula ese punto, ¿sí?
y que no sean 2 puntos, porque aquí estamos viendo que se calcula P y Q, 2 puntos. No, el cálculo diferencial le interesa es calcular uno de los puntos que va en esta curva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues como es un límite, porque esta línea hay que ir aproximando de tal manera que siempre toque un punto acá. Entonces, esa aproximación, ese jueguito de tratar de aproximar esta línea que se le llama tangente, la recta tangente. Esta recta tangente se le llama así porque se preocupa por tocar un solo punto. Aquí está tocando el punto P, por eso se llama tangente en P. Pero si esta línea se puede aproximar de tal manera que siempre toque un punto aquí sobre esta curva. Y ese punto es el que en ocasiones se necesita calcular. Y es el que se calcula a través de la derivada. Y ese concepto de derivada pues va relacionado desde el punto de vista geométrico con esa gráfica que ustedes ven ahí. Al llevarla a la parte, digamos, algebraica como tal, van a ver algo así. Van a ver ustedes que esa función que veíamos como la curva, ¿cierto? Que se llamó y igual a f de x, es una función dada cualquiera, ¿sí? Pero, ¿qué significa la derivada? La derivada de y con respecto a x, porque así se lee, se denota así. Mire, se puede simbolizar así. Derivada de y con respecto a x se define así. Entonces, esto es como si tuviéramos aquí una fracción donde está la d y la y sobre la d y la x. Esto es un solo símbolo que significa derivada. Y para hallar esa derivada, pues por eso es que se dice que es un límite especial. ¿Sí? ¿El límite cuál es? Que hay que hallar el límite cuando el incremento tiende a cero de y con respecto a este incremento en x. ¿Sí? Que más desglosado, esto que tengo acá, este límite, pues se identifica de esta forma. Y esta es la definición formal de derivada. Lo que pasa es que nosotros no, en esta ocasión, nosotros no vamos a apoyarnos ahora en los límites, sino que, pues porque podemos hacerlo. Nada más que hacer uso del proceso del paso al límite conlleva unos procesos muy largos, muy engorrosos, que pues para dar una respuesta nos demanda mucho tiempo y pues por eso es que existen las derivadas, precisamente también para ahorrarnos todo el proceso que conlleva un límite, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a esto también le podemos llamar a nosotros aquí, a la derivada también se le da el nombre de coeficiente diferencial y la operación de calcular la derivada de una función se le denomina diferenciación o simplemente derivación. Si la derivada de una función existe en un punto particular, decimos que f es diferenciable en ese punto. Y aquí tenemos distintas notaciones que ustedes pueden encontrar en los textos para dar a entender que lo que se está pidiendo es derivar. Entonces, aquí hay una notación donde aparece d sobre dx y aquí hay una y entre paréntesis. Está esta notación, está esta de f con respecto a x, está esta d y mire que muy aparte queda la f, está esta y con esta comita que significa y prima, que significa que hay que derivar esa. Está esta f' de x con esta comita también que significa lo mismo, que hay que derivar la función, nada más. Y estas otras dos derivadas, otras dos símbolos que también se pueden utilizar, pero nosotros vamos a utilizar básicamente las que tienen la comita. Y si no, la que no tiene la comita, sino esta como aparece acá, de y con respecto a x. Esta primera y las de las comitas. Las otras no son necesarias, igual como les decía, significan lo mismo. Miremos ahora cuáles son las reglas de derivación que nosotros vamos a manejar, porque es que, como les decía, no vamos a entrar pues en una demostración plena pues de lo que es pasar desde el proceso del límite para encontrar una derivada, no, vamos a usar las reglas que ya existen, que ya están en unas tablas, que ustedes simplemente pueden buscarlas en internet, tabla de derivadas, y van a encontrarse con cosas como esta que yo les estoy mostrando acá. Hablamos de tablas de derivadas porque simplemente es un compendio de las reglas de derivación. Y las reglas de derivación conllevan unas operaciones. Por eso es que vamos a hablar de la regla para derivar una suma o una resta, la regla para derivar un producto o una multiplicación de funciones, la regla para derivar un cociente o una división de funciones, la regla de la cadena, que es para derivar funciones que están compuestas, y la forma de derivar funciones que son inversas.
Pero antes de ir a estas reglas profundas, yo quiero mostrar las reglas más elementales que son las siguientes. Aquí ustedes pueden ver esta columna que dice tipo, hace referencia a los tipos de funciones que vamos a encontrar. Aquí tenemos pues su forma simbólica expresada en forma de función, por eso aparece f de x. Y esta f' de x significa que es esta función pero derivada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una función que es constante, ojo, una función constante, ¿cuál es? Pues cualquier número. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que f de x es igual a 1, eso es una función constante. O cuando ustedes ven que f de x es igual a 3, o que f de x es igual a 5, a 1.000.000, etcétera. Es decir, cuando ustedes vean un número, por eso se simboliza esa constante como la están simbolizando acá, con una k, ¿sí? Entonces, derivada de una función constante. ¿Cuál es la derivada de una función constante? Esto nos dice acá esta tabla, que la derivada de una función constante es igual a 0. Entonces, si yo preguntara en este momento cuál es la derivada de 100, ustedes ya me van a decir, según esta tabla, la derivada de ese 100 a que es igual. ¿Cuál es la derivada de 100? 0. 0, exacto, porque 100 es una constante, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, cualquier número es una constante, ya sea un fraccionario, ya sea un número irracional, ¿sí? Todos esos son números, por lo tanto, la derivada de cualquier número es 0, ¿listo? Hay funciones que también se llaman identidad. Así como hay una función constante que es un número, pues también hay funciones que se conforman únicamente por la letra, es decir, como la X, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean a ese tipo de funciones como esta, f de x es igual a x, la derivada, según esta tabla, nos está diciendo que la derivada de x, ¿a qué es igual? A 1, ¿sí? Si yo preguntara entonces por la derivada de y, ustedes ya me pueden decir que la derivada de y, ¿cuánto es? 1. 1, ¿sí? Entonces ya vamos aquí con dos reglas de derivación que mire que cuando nosotros como que tenemos a la mano estas tablas así, no necesitamos profundizar en nada más, sino simplemente aprendernos la regla. Y ese es el truco para uno aprender a derivar, saber la regla que se va a aplicar, porque el resto es que esas reglas se combinan en operaciones, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno dentro de una función mira que hay una suma y resta, entonces pues hay que derivar cada una de esas partes. Entonces, miremos la otra regla que estamos viendo. Cuando hablamos de una función potencial, cuando una función es potencial, pues cuando aparezca de esta forma, observen, que f de x sea igual a x a la n, donde n, ojo, n puede ser cualquier número real. Es decir, ahí puede ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser un número natural. N es cualquier número, ¿listo? Cualquier número real. Entonces miren la estructura de lo que pasa cuando una función es de esta forma. ¿Qué está pasando acá? Miren, la derivada de una función de esta forma es simplemente se baja la n, ojo, la n que está como exponente, se baja a multiplicar con la x y a esa misma n que está como exponente se le resta 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, rápidamente, ¿cuál sería la derivada de x a la 3? ¿Quién me puede decir cuál es la derivada de x a la 3? Habría que aplicar esta regla. ¿Quién sería n? Si yo digo que x a la 3, ¿quién sería n? 3. 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con n? Que se baja a multiplicar con x, ¿cierto? Entonces, si tengo x a la 3, Queda 2. no, bajo el 3, ¿cierto? A multiplicar con la x, ¿cierto? Y al 3 le resto 1 y por eso queda 2. O sea que el resultado va a Queda. ser 3x a la 2, ¿sí? Entonces ahorita vamos para allá para ir identificando esas propiedades, esas reglas que tenemos acá. Y pues aquí tenemos el resto, tenemos cuando la función es irracional, es decir, cuando está expresada en forma de raíz, ¿cierto? Cuando es una función exponencial. Miren que la derivada de la función exponencial es la misma. O sea, la función exponencial e a la x, su derivada es la misma, e a la x. Cuando la función exponencial en base a
Aquí está la fórmula de Sí, cuál es la función exponencial. Entonces, la clave de esto es tener a la mano estas reglitas. Teniendo a la mano estas reglitas no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, miremos ahora, antes de pasar a ver los ejemplos, miremos ahora lo que pasa con las reglas de derivación cuando es una suma o una resta. Cuando es una suma o una resta, eso significa que va a haber una función que está compuesta pues por otras dos funciones que se pueden estar sumando o se pueden estar restando. Entonces, ¿qué quiere decir esta regla? La regla de una suma o de una resta de funciones. Pues que simplemente va a ser que para derivarlas tengo que derivar cada una de las funciones. Si tengo, por ejemplo, 3x más 2, pues tengo que derivar 3x y también tengo que derivar 2. Eso es lo que significa esta primera regla. es Tenemos, como desglosarlas, exacto, algo así. simplemente es derivar cada uno de los elementos de esa suma o de esa resta. Eso es lo que significa esa primera reglita. La siguiente regla es la regla del producto. Sepan ustedes que cuando ustedes escuchen la palabra producto, significa que que tienen que encontrar una multiplicación de dos o más funciones. ¿Sí? Entonces aquí vemos una multiplicación de dos funciones. Aquí significa que f de x es igual a la multiplicación de la función u de x por la función b de x. ¿Sí? ¿Cómo se deriva este producto? Pues aquí está la reglita. Aquí sí, aquí no es como en la suma y en la resta que se deriva cada elemento. No, aquí hay que aplicar esta regla. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde vemos eso. La regla del cociente, lo mismo. Cuando escuchen la palabra cociente es porque ustedes van a ver una división de dos funciones. ¿Cuál es el desglose de cómo derivar este cociente? Pues aquí está la regla. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a devolvernos un momento a la diapositiva y quiero comentarles acerca de las aplicaciones que necesitamos pues identificar en todo esto que son las derivadas. Ya saben ustedes que la clave es tener esas tablas de derivadas, esas reglitas de derivadas. Pero entonces, yo les decía al inicio también que cuando escuchen la palabra marginal significa que hay que derivar. ¿Listo? Entonces, pero entonces, ¿qué es una función marginal? Entonces aquí tenemos como una definición donde dice que una función marginal es la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional o bien se quita. Lo que se busca medir es el cambio instantáneo que sufre la variable. ¿Qué significa eso? Entonces aquí tenemos las funciones marginales que ustedes muy bien ya pueden estar conociendo. ¿Cuáles son esas funciones? La función que usted conoce como costo, la función que conoce como ingreso y la función que conoce como utilidad. Esas funciones, al derivarse, ¿cierto? Al derivarse, se llaman funciones ¿qué? Funciones marginales. Entonces, si usted tiene la función costo y la deriva, ¿qué va a obtener? El costo marginal. Y de la misma manera, si usted tiene la función ingreso y la deriva, ¿qué va a obtener? El ingreso marginal. Y lo mismo pasa con la utilidad. Ahora, aquí lo que tenemos son las representaciones de esas funciones. ¿El costo cómo lo simbolizamos? Bueno, el texto nos puede tener C de X, así, C de X, así simboliza el costo. ¿Cómo se simboliza cuando es el costo marginal? Es decir, cuando se deriva con C y esta comita arriba, que significa C', o sea, que se derivó. El ingreso. Ustedes saben qué es el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Pregunto yo. ¿O qué idea tienen de ingreso? Pues ingreso es como todos los recursos y dineros que entran a la empresa. Correcto. Todo ese capital que ingresa a la empresa, todo, es a lo que le llamamos ingreso. No hay que confundirlo con utilidad, porque la utilidad ¿qué es? La utilidad es como de lo que queda, digamos, de los gastos, de todo, Entonces, la ¿no? utilidad es, por así decirlo, para una empresa la ganancia, ¿cierto? La ganancia es. Entonces, lo que pasa es que la utilidad, si es lo que queda, como decía la compañera, en pocas palabras es hacer la resta entre costo, perdón, entre ingreso menos el costo, ¿cierto? ¿Qué queda ahí? Pues la ganancia, ¿sí? Y a esa ganancia le llamamos ¿qué? Utilidad, ¿sí? Que en el texto se simboliza con, en algunos textos puede aparecer U de X, pero en el texto de matemática aplicada aparece así, P mayúscula de X. Y en el ingreso aparece I de X en algunos textos, pero en el texto de matemáticas aplicadas aparece así, R de X.
Y pues como ya saben que cuando se va a indicar que es derivada, o sea, cuando es ingreso marginal o utilidad marginal, pues lo que hay que agregarles es esta comita. Ojo, importante que le agreguen esa comita para indicar que derivan, porque si no lo hacen, no me están indicando que derivaron y por lo tanto se les va a quedar mal el ejercicio, ¿sí? Entonces, esta definición, ¿qué significa? Como dice aquí, cuando se agrega una unidad adicional o bien se quita. Es decir, ustedes saben que en una empresa, eh, si hablamos del ingreso, de cualquiera de estas, del ingreso, el ingreso de siempre de la empresa por vender de pronto un determinado producto, ¿cierto? Entonces el ingreso ahí va a ser simplemente el precio por el precio de ese producto, ¿cierto? Por la cantidad de productos que haya vendido. Ese va a ser el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que de pronto la empresa se vio en la necesidad de adquirir más productos de los que siempre adquiría, ¿cierto? O más unidades para vender. ¿Qué pasó ahí? De lo que estaba acostumbrada a hacer. ¿Qué pasó ahí? Pues que ya hubieron unidades adicionales que se pusieron a la venta y ahí va a pasar algo con el ingreso. ¿Qué va a pasar con el ingreso? Si venía con un ingreso pues mensual, ¿cierto? De las unidades que siempre compraba, pero resulta que en ese siguiente mes se compraron unas unidades adicionales. ¿Qué pasó con el ingreso? ¿Quién me Pues dice? aumenta, Pues va a aumentar, ¿cierto? aumenta. Porque por Ajá. esas unidades adicionales que se compraron, pues si se vendieron, pues obviamente el ingreso va a aumentar, ¿sí? Pero también puede presentarse el otro caso, ¿no? Que Mm. disminuya porque pues ahí ya se va a la parte de mirar ingresos, gastos y toda esta cuestión. Entonces ahí puede Porque que, no vendieron. exacto, que por haber comprado de más, lo que generó fue una pérdida y no una utilidad positiva, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Esa variación que hubo de ingresos adicionales, esa palabrita adicionales, es a lo que le llamamos ingreso marginal. Por eso dice marginal, porque está sobre la margen de siempre, ¿sí? Lo mismo pasa con el costo, lo mismo pasa con la utilidad marginal. ¿Sí? Al tener ingresos marginales, ahí va a pasar algo con el costo marginal también y va a pasar algo con la utilidad marginal también. ¿Sí? Entonces, por cada unidad adicional que se produzca o se venda, pues hay un cambio en los ingresos. Y a ese cambio es a lo que le llamamos ingreso marginal. ¿Sí? Entonces, para entender un poco más esto, voy a leer ahora un ejemplo antes digamos, de empezar como con la parte operativa, pero lo voy a leer como para que, como que nos identifiquemos con lo que estamos hablando acá. Échenle ojo a este ejemplo que voy a leer. Dice, un fabricante de productos electrónicos conoce que la función de costos está dada por, y aquí está la función de costos como la simbolizamos, C mayúscula de X. Ese costo es igual a 20.000 más 40X. Ese es el costo. Y nos dicen que el ingreso está modelado por, y nos dicen aquí la función ingreso, I de X, igual a 100X menos 0,01X al cuadrado. Nos dicen que donde X representa la cantidad de unidades producidas y vendidas, además el ingreso y los costos están dados en dólares. Entonces aquí me dieron básicamente dos funciones. ¿Cuáles? El costo y el ingreso. Nos preguntan o nos dicen, determine la utilidad marginal si se producen 320 unidades a la semana. ¿Sí? Entonces, para yo poder determinar esta utilidad marginal, pues primero tengo que hallar la utilidad, ¿no? ¿Y cómo hallo la utilidad? ¿Qué dijimos que era utilidad? Por ahí dijeron lo que queda, la ganancia. Pero en términos Sí, formales, la utilidad es igual, ya si lo llevo, digamos, a una ecuación. La utilidad es igual a los ingresos menos, menos los ingresos, menos los costos. menos los costos, ¿cierto? Entonces, si ya Los tengo costos. ingresos aquí, ¿qué hago? Le resto los costos y ahí voy a obtener la utilidad, ¿sí? Entonces, Sí. cuando ya tenga esa función utilidad, entonces, ¿qué es lo que hacemos para que sea utilidad marginal? Mm, utilidad marginal. Si ya tengo la función utilidad, ¿qué tengo que hacer para que sea utilidad marginal? Derivar. Ya,
Derivar. ¿Sí? Entonces recuerden, la utilidad es simplemente restar estas dos funciones que nos dieron. ¿Sí? Pero eso me da utilidad. ¿Sí? Me vuelvo a la tablita. Me da utilidad, es decir, me da esto. Pero para que sea utilidad marginal, ¿qué tengo que hacer? Mire, derivar. Derivar. ¿Sí? Derivar. Y cuando ya derive, me dice aquí, si se producen 320 unidades a la semana, ¿a qué es igual esa utilidad? Entonces, simplemente me va a dar una función, otra función, que es la utilidad marginal, y lo que voy a tener que hacer, ¿qué es? Donde está la X, reemplazarlo por esto, 320 unidades a la semana. ¿Sí? Y ese valor que me dé ahí, que ahora lo vamos a resolver de todas maneras, ese valor que me dé ahí significa la utilidad marginal, ¿cierto? Por cada unidad adicional producida o vendida a la semana. ¿Sí? Eso es lo que significa cuando una vez después de que derivemos, lo evaluemos por 320 unidades. Pues bien, eso ahí lo tenemos como para que reflexionemos mientras tanto, pero ahorita lo que vamos a hablar es con respecto a lo siguiente. Si yo me voy, digamos, yo les decía que pues para poder entender la parte operativa de todos esos ejercicios, pues uno tiene que de todas maneras hacer ejercicios como el siguiente. Entonces yo acá estoy mostrándoles en este momento el texto de matemáticas aplicadas a la administración de la economía. Aquí Profe, ¿eh? este libro está subido en Sí, está siendo material material didáctico, ¿verdad? didáctico. Cada uno lo puede descargar para que lo tenga ahí. Igual este es un libro que está más pirateado, que eso lo encuentran en internet facilito. Pero yo los colgué ahí Sí, en pero el... yo también por internet lo había descargado, lo he encontrado. Sí, entonces igual yo se los colgué también en la plataforma. Entonces bien, les iba a mostrar por acá cálculo de derivadas. Mire, el capítulo 12 dice cálculo de derivadas. Y aquí en este cálculo de derivadas nos van a hablar de la regla del producto, de la regla del cociente, que son las reglas que yo tenía ahí resumidas. De la regla de la cadena, de la función exponencial, etcétera. Pero antes de ir, La del cuadro. sí, la del cuadrito que está ahí. Me voy a seguir devolviendo. Y sin necesidad de entrar a tanta profundidad que de pronto algunos se tienden a confundir cuando ven los ejemplos, solamente nos interesa es mirar cuál es la regla que se aplica, cómo es que se deriva y ya. El resto es lo mismo de siempre. Entonces, permítanme un segundo. Análisis marginal. Este análisis marginal es clave, muchachos, tanto para lo que se viene en este semestre con el TIF, con el trabajo integral final, como en el otro semestre cuando ustedes vean cálculo integral. Siempre todo va a estar aplicado aquí, a esta palabrita análisis marginal. ¿Y qué es el análisis marginal? Pues calcular las mismas funciones costo, ingresos y utilidades, pero derivándolas. Eso es el análisis marginal. ¿Para qué nos sirve? Para mirar los cambios que pasan en el costo con las unidades adicionales que se produzcan o se vendan. Entonces sigo subiendo porque la idea es llegar acá. Entonces mira, ejercicios operativos como cuáles. Dice aquí, derive las siguientes expresiones. Y yo me encuentro con esta expresión, x a la 5. Voy a tenerla aquí rápidamente, sin hacer procesos. ¿Quién me puede decir x a la 5? ¿A qué es igual? Y me devuelvo a la fórmula Espérate. para que me digan cómo es x a la 5. Voy a poner la tablita de derivadas y piensen, derivada de x a la 5. Voy a poner aquí la regla. ¿Cuál regla tendría que aplicar de estas que yo les mencioné al principio para derivar x a la 5? La potencial, La potencial, correcto. O sea que en lugar de poner x a la n, pondría x a la 5. x a la 5. ¿Y cuánto me daría Sería entonces? 5. ¿Y qué más? Que mire la 5 regla. por X. ¿Sí? 5x 5 menos menos 1, 1. elevado a 5 menos 1. Elevado a la 5 menos 1. Entonces ustedes ya saben 5 menos 1, Ajá, A ¿cuánto la es? 4. 4. Entonces, quiere 4. decir que la derivada de x a Sería la 4X. 5x a la 4. Ujú. Entonces me voy a llevar esto para acá.
Entonces voy a poner aquí una ecuación. Me están diciendo que la función es esta. Bueno, es- X a la 5. Esto es lo que me está diciendo el ejercicio. Me dice derívela. Entonces yo voy y miro la tablita de las reglas derivadas y encuentro que mi tablita, como esto es una función potencial, porque está X a la 5, entonces voy a la tablita, ya la identificamos, me di cuenta que es esta reglita. Y entonces la aplico, la derivada. Recuerden que cuando vean la comita significa que esta es la derivada. Entonces, esto es igual a nx a la n menos 1. Es decir, acá yo voy y lo escribo así. Como ya voy a derivar, tengo que poner aquí la comita. Colocarle la ¿Sí? coma. Y acá, ya que hago según la fórmula, bajé el 5 y a este 5 le resté 1. ¿Sí? Y pues esto aquí es igual 4. a 5x a la 4. ¿Sí? Y ya, aquí terminó la derivada de x a la 5. ¿Sí? Ahora, que si ya no es esta función, sino que ahora es esta función. Esta fue la primera que hicimos. Ahorita ya no es esa función. Ahora la función está así. ¿Qué hago? Pues como ya es una suma de funciones que veo acá, ¿qué tengo que hacer? Derivo, Deriva la potencial más la suma. exacto. Entonces derivo esta, le aplico la comita, siempre tengo que indicar esto. Ujú. Y Hace tengo la que historia. derivar esta 5x, que ya sé que es 5. Ya sé que esta derivada es así porque la hicimos en el paso anterior. Ujú. Pero más la derivada de este 3. ¿El 3 qué es? Fue la primera regla que vimos. El 3 es una constante. Cualquier número. Exacto. Cualquier número. Como es un número, la derivada de 3 es 0. Sí. ¿Sí? Y pues aquí, si yo opero esto, pues sí, 5x a la 4 más 0, ¿cuánto da? Pues 5x a la 4. ¿Sí? Esta fue la segunda forma de función que vimos. Entonces mire que ya aplicamos aquí la derivada de una potencia, aquí aplicamos la derivada de una constante, ¿cierto? Que en este caso fue 3, pero al mismo tiempo aplicamos la derivada para la regla de una suma de funciones. ¿Cuáles funciones? Esta potencia y esta constante. Y pues así mismo yo puedo tener cualquier suma que vea y lo que voy a hacer es derivar cada uno de los elementos de la suma. Entonces miremos este otro ejemplo. Por ejemplo este. 5 menos 2x al cuadrado más x a la 4. Te voy a ponerlo acá. Y la función ahora es, uy, aquí me quedó mal esto. La función ahora es 5 menos 2x al cuadrado más x a la 4. Ah, perdón. Entonces miren lo que pasa ahora. Tengo que derivar ahora la función así. ¿Qué hago? Mira la regla de suma y resta y la de potencial. Miro que aquí hay una constante, 5. Ujú. Hay una potencia. Bueno, hay dos potencias, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo que hay una constante por una potencia. ¿Sí? O sea, hay una diferencia ahí. Constante el 2, potencia aquí a la 2. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de reglas? Vamos a ver. Bueno, como voy a derivar, pues le pongo la comita, ¿no? Aquí. Y pues empiezo a derivar. Derivada de 5 es una constante, da 0.
Ahorita miramos esta derivada cómo es. Pero la derivada de x a la 4 ya sabemos cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería? Le agrega el -1. Bajo Quedaría el 3. 4, ¿cierto? Bajo el Eso, 4. 4. Y Bajo al el 4 4. arriba, ¿qué le pasa al 4 Le, arriba? agre- le agrega el -1. Y al restarle ese 1, ¿cuánto da? 3. 4. Sí, 3. 3. Entonces la 3. derivada de x a la 4 es 4x a la 3. ¿Listo? Estamos aquí en esta. ¿Qué pasa? Aquí se hace lo mismo. Se baja el 2 a multiplicar con este 2 que está ahí. Y al 2 de acá también se le resta 1. ¿Sí? Esto porque me está quedando aquí así. Es decir, como se bajó el 2 que está acá a multiplicar con el que ya estaba aquí, voy a resaltarlo en este color. El 2 amarillo. Mire que el 2 amarillo no le hago nada, lo estoy dejando ahí. Me centro en lo que está acá con x al cuadrado. ¿Qué pasó con x al cuadrado? Que baje el 2, véanlo. Y a este 2 le restó 1, ¿cierto? Entonces, 2 menos 1, ¿cuánto da? 1. ¿Sí? Y este 2 amarillo que estaba ahí, lo multiplico con el 2 que bajé. O sea que 2 por 2, 4. 4. Profe, ¿por qué le resta 1? ¿Por qué le restamos 1? Bueno, por eso les decía yo. La La regla idea, de potencia. la regla, miren la regla. Me vuelvo a la reglita. En la regla aparece -1. Mire, mira aquí aparece. Es ¿Vean? NX. Ah, ya. Sí, eso es de la regla. ¿Sí? Entonces yo Profe, les que decía, siempre, digamos, siempre que ustedes vean un sí, exponente le van a restar el mismo 1. ¿Listo? pero si se aplica la regla potencial, Sí, ¿no? claro. Dependiendo de la regla que se aplique. Claro, ustedes deben que identificar si es una potencia, claro, para que ustedes puedan hacerle esta resta. ¿Sí? Pero recuerden que n es cualquier número. ¿Sí? Ujú. Puede ser un fraccionario, un decimal. Por ejemplo, aquí yo pude haber tenido no necesariamente a la 4, sino pude haber tenido 0.5. ¿Sí? Y le resto 1 a 0.5. ¿Sí? Nada más que me va a dar un número negativo, ¿no? Porque 0.5 menos 1 me da menos 0.5. Menos 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Listo, ya, entonces miren lo que pasó aquí. La diferencia, ¿cuál fue? Que el 2 que está multiplicando en amarillo quedó quietico, ¿cierto? Bajé lo otro y se multiplicó con ese que se bajó. Por eso quedó aquí, 4. ¿Sí? Ahora, como se sobreentiende que cuando está a la 1 no hay necesidad de ponerlo, entonces podemos dejarlo así. ¿Sí? En vez de poner x a la 1, pues ya sabemos que x a la 1 es el mismo x. ¿Sí? Y aquí terminaríamos esto. Bueno, aquí pues este 0 también se puede omitir porque esto, bueno, este 0 pues ya no es necesario ponerlo. ¿Sí? Ya me quedaría solo así. O sea que la derivada de la función que está acá, que era una resta y una suma al mismo tiempo, quedó así. ¿Sí? Miren que el signo también lo dejo Ok, quietito. ya terminó. Aquí ya terminamos de derivar esta función. Miren que el signo también lo dejo tal cual. ¿Sí? Ahora, ojo, hay que tener en cuenta, n es cualquier número. Entonces yo puedo tener esto así también. Voy a poner acá este ejemplo. Puedo tener así. Ah, miren lo que estoy viendo, lo que estoy mostrando ahora. Miren que también es una suma. Pero mire que esto es una potencia. Sí. Claro, es una potencia, no que el exponente es negativo. ¿Sí? Mm. Ahora, acá también, sino que el exponente que es fraccionario, Un, te- Ah, un un medio. ¿Sí? medio, sí. medio. Entonces, ¿qué hago? Aplico la misma regla. Se le agrega el Aquí -1. bajo el -5, porque aquí ya va con el signo y todo, lo bajo acá. ¿Sí? Y a -5, ¿qué le hago? Le resto 1. -1.
¿sí? Ahí no queda negativo porque no se le puede cambiar los signos, Claro, ¿no? ahí se suman, pero queda menos Ajá, 6, ¿cierto? menos 6. Entonces aquí Sí. hago lo mismo. Aquí con el fraccionario sucede lo mismo. Bajo el fraccionario y le resto 1. Ujú. Pero como aquí hay un 3, ese fraccionario que se baja viene a multiplicar con ese 3. Entonces lo bajamos así. Profe, a ese no le pone coma. Acá cuando bajó fx al principio, ese que está haciendo. Sí, se le pone coma. Sí, sí, correcto. Aquí le ponemos comita. Listo. Entonces miren lo que pasó. Le estoy dejando aquí el -1 para que sepan que hay que restarle 1, ¿no? Pero ya Sí. no es necesario que lo hagan porque ya ustedes saben que la regla me indica que es restar 1. Lo que pasa es que aquí, -5 menos 1, ¿cuánto da? -6. Ujú. Y aquí bajé el 1/2, mírelo, a multiplicar con el 3, ¿cierto? O sea, estos dos los multiplico, ¿sí? 3 por 1/2, ¿cuánto da? Pues da 3/2. O sea que esto me queda así. 3/2. Y 1/2 menos 1, ¿a qué es igual? A -1/2. ¿Sí? Aquí tengo que acordarme de cómo es que uno resta fracciones. ¿Sí? Y 1/2 menos 1, ¿a qué es igual? Pues a -1/2. ¿Sí? Y ya, aquí ya terminé de derivar. Aplicando la misma regla de la potencia para derivadas. Que sí tengo que acordarme cómo es que se suman y se restan fraccionarios. Que tengo que acordarme cuando hay un signo por ahí que me afecte. Sí, esas cositas, digamos, son las que uno obviamente tiene que acordarse pues para operar. Porque el proceso de derivación, noten que no es difícil derivar. La clave, ¿cuál es? No. Tener las reglas. ¿Sí? Esa es la clave. El resto es operar y yo sé que algunos se descachan por ahí sumando o restando 1/2 con 1. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, hasta Hay que aquí, mirar videos en YouTube. ahí vamos, digamos que recordando cómo es que se hace para sumar fraccionarios. Entonces, bien, seguimos. Vamos ahora, digamos que si volvemos acá al libro, bueno, acá, miremos uno que tenga radicales, este. ¿Sí? Vamos con este 2 por raíz de x a la 3. Entonces me voy a traer esto. Todo por raíz de x. Perdón. Voy a quitar esto. 2 raíz de x a la 3 más 2 sobre raíz de x a la 3. O sea, esto mismo. Entonces, miren, ahora tengo la función así. Cuando ustedes vean un radical así como están viendo ustedes acá, lo mejor es que lo expresen en forma de potencia, ¿sí? En forma de potencia, ¿sí? Es decir, para que puedan aplicar la regla de la derivada de una potencia. ¿Cómo expreso este raíz de x a la 3? ¿Cómo expreso raíz de x a la 3 en forma de potencia? Pues voy a ponerlo por acá aparte para que no se les olvide. La eleva, baja el 3 y le coloca x menos 1. Entonces voy a ponerla por aquí abajito. Solamente raíz de 3. Aquí al cubo. Esto es lo mismo que escribirlo así. X, ¿cierto? Recuerden que esto es raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de x a la 3. ¿Sí? O sea, cuando uno dice cuadrada es porque el índice de esta raíz, es decir, voy a ponerlo así ahora. Lo que pasa es que cuando dice raíz cuadrada, esto nunca lo ponemos. ¿Sí? Pero así significa raíz cuadrada de x a la 3.
Cuando es raíz cuadrada se sobreentiende y por eso no se suele colocar el 2 ahí. Pero ahí va el 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo expreso eso en forma de potencia? Pongo la X, la misma X de acá. Nada más que me va a quedar elevado a la... Arriba coloco el exponente que tiene la X, es decir, 3. Y abajo coloco el índice de la raíz. ¿Cuál es el índice de la raíz en este caso? El 2. El 2. Entonces, de esta manera, raíz cuadrada de X a la 3 es igual a X a la 3 medios. ¿Sí? A esto. Entonces, esto es lo que yo me traigo para acá. Y lo voy a poner en paréntesis. Para que sepan que lo que se hizo fue hacer esto. Miren, transformar esta raíz que estaba así, transformarla en forma de potencia. Y acá, aquí pasa algo parecido, pero como esta raíz de X a la 3 está por debajo, está dividiendo a este número, ¿sí? Entonces aquí pasa lo siguiente. Esto que tengo aquí, me lo voy a traer también aparte para hacer lo siguiente. Este 2 sobre De raíz... arriba faltó la coma. Ah, sí. Aquí no le he puesto la coma todavía. Entonces estamos... Ah, pues que todavía no hemos derivado. Estoy volviendo a que estoy escribiendo esto mismo. Estoy reescribiéndolo. ¿Sí? Cuando ya derive, es que ahí sí le ponemos la comita. Se le pone la coma en Una potencia. Correcto. Entonces aquí, esto que tengo acá, hay que escribirlo de esta forma. O en otras palabras, es lo mismo que escribirlo así. 2 por 1 sobre raíz de 3, de X a la 3. Miren, esto que está aquí es lo mismo que verlo así. ¿Por qué se los hago ver así? Porque ahorita hay que hacer algo con este pedazo que voy a resaltar. Con eso que resalté en verde, hay que hacer lo siguiente. Esto, ojo esto, como el raíz de X a la 3 está por debajo, esto se escribe así. Voy a borrar esto y lo voy a escribir así. Paréntesis. Aquí vuelvo y escribo esto. Y menos 1. Miren, esto que está acá. Esto que está acá es lo mismo que escribirlo así. ¿Listo? Voy a también dejarlo en verde para que sepan que es lo mismo. Y sigo haciéndole a ese pedazo. Miren que todavía no he derivado. Estoy reescribiendo de una mejor manera esto para poder derivarlo. Entonces, ahora sí, esto que está dentro del paréntesis, ¿a qué es igual según lo que ya hemos venido escribiendo? A esto. ¿Sí? Entonces, raíz de X al cubo, escrito en forma de potencia, es así. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, ¿qué falta? Como hay un menos 1 por allá por fuera, o sea, este menos 1 afecta a este 3 medios. O sea que en pocas palabras, esto que tengo acá es lo mismo que escribirlo así. X a la por este menos 1, ¿qué pasa con el 3 medios? Pues que va a quedar negativo. ¿Sí? Miren, esto verdecito es lo mismo. Todo esto que escribí acá lo hice así para que ustedes entendieran que va a quedar es así. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos abreviar para la próxima. Cuando ustedes vean una cantidad radical o cualquier cantidad que esté por debajo, con una letra, como aquí, como X a la 3, pues es lo mismo que escribir la misma cantidad, pero con potencia ¿qué? Negativa.
Miren que aquí escribí esto mismo, este mismo x desde acá. Escribí este mismo x, este raíz de x a la 3, escrito en potencia positiva, es así, porque ya lo hicimos antes, ¿no? Pero como estaba por debajo, estaba dividiendo, miren, estaba dividiendo, ¿cierto? Eso hace que se exprese en términos generales así como en una potencia negativa, ¿sí? Por estar por debajo de esto, es que aparece este menos 1 aquí. Ahora, este menos 1 hace que multiplique con este exponente, porque como esto es la potencia de una potencia. Entonces, este 3 medios multiplicado con menos 1 me queda menos 3 medios. Entonces, este pedacito es lo mismo que escribirlo así. 1 sobre raíz de x a la 3 es lo mismo que escribirlo así. X a la menos 3 medios. ¿Sí? Ahora sí, esto que tengo acá. Bueno, esto ya le puedo dar el igual. Pues me va a quedar 2x a la menos 3 medios. ¿Sí? Miren. Y este pedacito es el que yo ahora sí me llevo para el origen, para acá. ¿Sí? Entonces vean, esto que está aquí se expresó así, vean. ¿Sí? Y cuando ya tengo todo expresado en términos de potencia, y lo voy a dejar también aquí en paréntesis. Ya lo tengo, perdón. Cuando ya lo tengo así, pues ahora sí vamos a derivar. Entonces el siguiente paso, lo que hice lo otro fue aparte, ¿no? Fue para poder escribir esto así y ahora sí derivamos. Entonces aquí, O sea que lo de abajo no entra ya ahí. ahora sí ponemos la comita y empezamos a aplicar las derivadas que ya hemos visto. Entonces, ¿qué hacemos con la derivada de x a la 3 medios? Mire que esta es una potencia y no que la potencia fracción. ¿Qué pasa con el fraccionario? Que baja a multiplicar con ese 2 y me queda de esta forma. ¿Sí? Y que aquí, ¿qué pasó entonces? Se le resta 1. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa con el menos 3 medios? Lo bajamos a multiplicar con este 2. O sea que queda así. Pero negativo, ¿no? Con el signo y todo. Menos 3 medios. ¿Y qué pasó acá con este menos 3 medios? Pues que se le resta 1. ¿Sí? Miren lo que pasó acá. Ahí ya derivamos. Lo que hace falta es empezar a operar lo que tengo. ¿Sí? Entonces, aquí este 2 por 3 medios. Aquí puedo cancelar este 2 de aquí con este 2 de acá. ¿Cierto? Y pues me va a dar 3. Pero aquí 3 medios menos 1. ¿A qué es igual 3 medios menos 1? Menos 3 medios. No, pilas ahí. No se resta el fraccionario. Entonces vamos a recordar esto porque no podemos seguir así. Sí, profe. Entonces, permítame un segundo. Voy a traerme esa fracción. Esto. Ya sea suma o resta, el proceder es el mismo, ¿listo? Resta. Entonces, ¿qué pasa para restar fraccionarios? Aquí, cuando ustedes vean el número así como solito, pues le agregan Abajo no que le colocan uno. eso, le agregamos un 1 por debajo y empezamos. Aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos en X, en cruz. Multiplicamos este 3 por 1. A 3. Entonces, arriba da 3. 2 por 1, 2. Menos, ¿cierto? El menos de acá. 2 por 1. Por 1, 2. Y abajo multiplicamos 2 por 1 también. Es este con este. ¿Sí? Y pues hacemos la resta. 3. Queda un medio. Queda un medio. A 3 le restamos 2, pues queda 1. Y abajo pues el mismo 2. ¿Sí? Entonces, así restan fraccionarios o así también se suman. Entonces este 1 medio va a quedar aquí. Pero entonces en este lado, ¿no? Aquí.
por esta operación. Acá hacemos lo mismo. En esta parte, ¿qué pasa con 2 por menos 3 medios? Pues también aquí podemos cancelar este 2 con este 2. Pero aquí, como este es negativo, ¿qué pasa con este más? Pues que me afecta el resultado, ¿no? Entonces, voy a poner de una vez esto así. Aquí se me va este 2. Se me va este 2 de abajo. O sea que aquí me quedó 3. Aquí también se me va este 2 con este 2, ¿cierto? Pero Ya este también. menos hace que Menos cambie 3. y me queda entonces menos 3, Menos 3. ¿sí? Ahora hago esto. Pero ojo porque aquí ya es menos 3 medios menos 1, ¿no? Entonces, ahora es esto mismo muy parecido, pero así. ¿Sí? Entonces, aquí por estar este negativo, ¿qué pasa? Que aquí va a quedar negativo. Ya no es este 3 por 1, pues va a quedar por este menos, ¿cierto? Y aquí ya no me va a dar menos 1, sino que me va a dar menos 5 medios. ¿Sí? Y este menos 5 medios es el que me traigo para acá. ¿Sí? Y aquí ya terminé de derivar. Pero miren que lo que sucedió, ¿qué fue lo que sucedió acá? O sea, miren que lo engorroso no fue derivar, sino que lo engorroso fue hacer las operaciones con fraccionarios. Y pues obviamente lo que había que reescribir de las funciones. Entonces, cuando ustedes encuentren raíces, miren, así como estas, ¿qué hay que hacer? Hay que transformarlas en forma de potencia. Mire cómo transformamos esta raíz de x a la 3, lo transformamos en forma de potencia. ¿Sí? En forma de potencia. Esta quedó así porque estaba dividiendo, estaba por acá debajo. Por eso quedó así negativo. ¿Sí? Y pues ahí sí uno poder derivar como ya hemos aplicado en las reglas. Y pues quedó así la última, así queda ya la derivación. Bien, esto que hemos visto acá, ahí lo que aplicamos otra vez fue la regla de la potencia, ¿cierto? Otra vez regla de la potencia es la que más se utiliza, ¿cierto? Y la regla de sumar funciones, es decir, hemos visto lo siguiente. Hemos visto 2 reglas. Hemos visto las reglas La básicas que son constante y la estas, ¿cierto? potencial. Pero hemos visto también la regla de sumar o restar. ¿Listo? Sí. Vamos a mirar ahorita la regla del producto y la regla del cociente. Entonces, la regla del producto. Pilas aquí con la forma de escribir la regla del producto. Miren lo que sale acá en la forma. Cuando ustedes vean dos funciones que se están multiplicando, ¿sí? La derivada que va a ser igual a la derivada de la primera función. Miren que u de x es la primera función. Miren que se señala con una coma. Por la segunda función, o sea, b, ¿cierto? Sin derivar. Más la segunda función, perdón, la primera función, más la primera función, por la segunda función derivada. Mire la comita. Mire que aquí aparece la comita. O sea, u' por b más u por b'. Entonces, esta regla vamos a aplicarla a un ejercicio acá. Bueno, aquí no tenemos de esos así. Vamos a ver más abajo. Entonces, aquí tenemos como de manera sintetizada la misma regla, ¿sí? Y también utilizando la otra notación. Bueno, pero para la regla del producto, ¿sí? Primera función sin derivar por la segunda función derivada, más la segunda función sin derivar por la primera Derivada. función derivada, ¿sí? Es lo mismo. Ahí de pronto se invierte, no importa que quede primero b y b' por u, o u por b, no importa que esto se intercambie. Lo que importa es que se derive la que es. ¿Listo? Bien, entonces vamos acá. Aquí tenemos un ejemplo, mire, rápidamente, aquí tenemos un ejemplo
donde nos dan el producto de dos funciones. Mírenla cómo está. Y es igual a 5x al cuadrado menos 3x por 2x a la 3 más 8x más 7. Esto es una multiplicación de dos funciones. ¿Cuáles funciones? Esta es una y esta es la otra. ¿Sí? Entonces aquí le dan los nombres a cada función. La primera función, esta se va a llamar u. Miren, aquí la sacan aparte. Y la segunda función, es decir, esta, se va a llamar b. Entonces aquí la sacaron aparte. ¿Sí? ¿Qué se hace? Pues de una vez se derivan ambas. ¿Sí? Porque sabemos que después, según la fórmula, hay que ubicarlas. Entonces, por eso es que aquí, ¿qué hicieron? Derivada de 5x a la 2, ¿a qué es igual? Miren, a 10x. ¿Sí? Falta esta. Derivada de 3x. Esa no está ya en las reglitas que veíamos. Pero cuando ustedes vean la derivada de una constante como el 3, multiplicada con una letra como la x, la derivada que es igual al número. ¿Sí? Al número. O sea que si yo preguntara cuál es la derivada de 5x, ¿ustedes qué me van a decir? 5. 5. 5. ¿Sí? Si yo pregunto la derivada de 1.000.000 x, ¿a qué es igual? A 1.000.000. Exacto, muy bien. Entonces, siempre que ustedes vean un número con una letra, la derivada va a ser el número. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que pasó acá. Derivada de 3x, 3. Ya derivaron 1, por eso está con la comita, miren. Y ahora van a derivar b. Y hacen lo mismo, derivada de 2x a la 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué quedó 6x a la 2? Porque al 3 se le resta 1, ¿cierto? Por eso queda 2. ¿Y por qué quedó 6 acá? ¿Quién me dice? ¿Por qué quedó 6 ahí? 2 por 3. 6, correcto, muy bien. Porque el 3 que se bajó, ¿cierto? Se multiplicó con este 2 y por eso dio 6. Sí. Ahora, derivada de 8x. 8, 8. ¿cierto? Porque el 8 está con una letra, entonces la derivada es Con el una número. letra. Y la derivada de 7, que el 7 es una constante, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Por eso es que aquí no aparece nada más, ¿cierto? Se le quita, sí. Entonces, listo, ya se tienen ambas funciones derivadas. Ahora lo que hay que hacer es, de acuerdo a la fórmula de la regla del producto, pues ubicar lo que tenemos. Para así mismo mirar si hay que operar. Entonces, según esto que tenemos aquí en el texto, aparece que ahora sí se escribe, miren, derivada de y. Igual a u, ¿cierto? Sin derivar. Miren que aquí está la u sin derivar. O sea, ¿qué significa eso? Que tengo que poner la función u sin hacerle nada, vean. La original. Colocarle la coma. Sin ponerle nada todavía. Ujú. Por la derivada de b. La derivada de b fue esta. Sí. Más la b. Mire que vuelvo y pongo la b, pero ojo, la b sin hacerle nada. Sin derivar. La que está al principio, al Correcto. comienzo. Esta. Por la derivada de u, que es esta. ¿Sí? Listo, ahí ya se aplicó la regla del producto. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer es multiplicar estas dos y multiplicar estas dos. Luego lo que queda es lo que uno empieza a sumar términos semejantes. ¿Sí? Pues ¿cómo se multiplica esto? Pues tengo que coger este 5x a la 2 por 6x a la 2. Este mismo 5x a la 2 lo tengo que multiplicar por este 8. Después, ¿qué dice esa multiplicación? Este menos 3x tengo que multiplicarlo con 6x a la 2. Después, menos 3x multiplicado con 8. Yo tengo que distribuir cada uno de los elementos de acá y ahí me salen varios números, ¿cierto? Y lo mismo hago en este lado. Cuando ya tengo toda esa chorrera de números, ¿qué tengo que hacer? Empezar a mirar términos semejantes para llegar a este resultado. Y mirar términos semejantes, ¿qué es? Pues ir sumando los términos comunes. Entonces, como aquí en el libro no nos mostraron esa operación que se causó ahí, ¿cierto? Yo les estoy diciendo cómo se multiplica este con este, después ese mismo con el de acá. La primera con la segunda y la primera con la primera con la primera y la primera con la segunda. Ajá, Y después aquí. la segunda con la primera y la segunda con la segunda. Listo. ¿Sí? Obviamente ahí van a tener en cuenta los signos, ¿no? Eso es lo que pasó acá. Por eso es que hace resultado. Entonces, esa es la regla del producto, muchachos. Es decir, como vuelvo y repito, ¿la clave cuál es? Esta.
conocer la reglita. Y pues obviamente cuando hay reglas como, las que se hacen dentro de la suma o de la resta, ¿no? Que la derivada de una constante, que la derivada de la potencia, ¿sí? Entonces, si conocemos todas esas reglitas, es decir, como la tabla que les mostré, no hay ningún inconveniente. Ya el inconveniente es que ustedes fallen por ahí multiplicando algún número, o por ahí una fracción, o cosas así. Entonces, miremos ahora rápidamente. Aquí hay bastantes ejemplos, digamos, de aplicación, donde mire que aquí le hablan de ingreso marginal, le dan una función de ecuación de demanda, le hay bastantes ejemplos al respecto. Pero ahorita estamos centrados única y exclusivamente en las reglas de derivación. Después vamos a ir al ejemplo que les leí inicialmente y nos enfrentamos a solucionarlo ya con las reglas que hemos visto. Entonces, la regla del cociente, o sea, cuando ustedes escuchan la palabra cociente, es porque se van a dividir dos funciones. Es decir, ustedes tienen que encontrar dos funciones así. Aquí está con esta notación y aquí está con la notación de las comitas. ¿Sí? Pero ¿qué significa esto? Que cuando ustedes vean dos funciones que se están dividiendo, eso va a ser igual a ¿qué? Miren, a la función que está de abajo, que es b. Miren que aquí ya u aparece arriba como numerador y b aparece abajo como denominador. Entonces la derivada de un cociente va a ser igual a b sin hacerle nada. Miren que la b no se le pone la coma. Por la u derivada. O sea, por la función de acá derivada. Menos, ¿cierto? Ya no es más, sino menos. La función u sin hacerle nada por la derivada de la función b. Todo sobre la función b elevado al cuadrado. Miren que a esta vez no se le hace nada, sino que se eleva al cuadrado. ¿Y ese de dónde sale, profe? Este al cuadrado simplemente es de la fórmula. ¿Sí? Es decir, siempre que ustedes vean un cociente que está al cuadrado, perdón, un número que está por debajo, porque está dividiendo, lo van a dejar tal cual y lo dejan elevado al cuadrado. ¿Listo? Para que no se enreden ahí, digamos, demostrando cosas, sino que sepan que esa es la regla. Aquí tenemos un ejemplo, que también ahí está desarrollado. Y vean, dos funciones cuando se están dividiendo son así, vean. Y igual a x a la 2 más 1 sobre x a la 3 más 4. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que con el producto. Deriven lo de arriba y deriven lo de abajo. Y después, de acuerdo a lo que dice la fórmula, pues ustedes van ubicando, ¿no? Entonces miren lo que pasa aquí. Entonces hacemos u a lo de arriba y hacen b a lo de abajo. Sí, eso fue lo que pasó. Derivan u. Miren que la derivada de u es esto. Esta es u. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de esto? Derivada de x a la 2 a que es igual. X. A 2x. ¿Cierto? A 2x. Sí. ¿Y la derivada de 1? 0. 0. Por eso es que la derivada de u es solamente 2x. ¿Cierto? No, X. Y la derivada de x a la 3 a que es igual. 3x a la 2. A 3x a la 2. Y la derivada de Ya 4. 0. 0. 0. Por eso es que la derivada de b queda solamente 3x a la 2. Entonces, identificado eso, me voy a la fórmula, que es esto. Y empiezo a ubicar de acuerdo a eso. Derivada de u por la derivada, perdón, por b sin hacerle Por nada. B. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasó aquí? Que aquí no importa, yo les decía, derivada de u, ¿cierto? Es 2x, ¿sí? 2x. Y la derivada de b, perdón, derivar, ¿no? B es lo que está debajo. Yo les decía, no importa si primero pusieron el b y después la derivada de u, ¿sí? Lo importante es que la que hay que derivar en esta primera parte, ¿quién es? La u. ¿Listo? O sea que aquí yo pude haber puesto 2x adelante y no pasaba nada. Lo importante es que O sea, el orden no tiene problema. aquí no importa el orden. Ajá. ¿Sí? Ahora, hacen lo mismo acá. Vuelven y ponen, pero ya la u sin hacerle nada, mírenla. Y la B con derivada. Y la b derivada, correcto. ¿Sí? Y pues, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que en la otra. Hay que multiplicar esto. Hay que multiplicar esto, que es lo que está acá solucionado. ¿Ven?
Y abajo, miren que abajo, Multiplicar ¿qué pasó abajo? Miren, la misma b, la b sin hacerle nada, solamente que se elevó a ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? De acuerdo. Al 2 que es la regla, ¿cierto? Correcto, correcto. Entonces, resolver esta multiplicación que está acá, pues es esto, de arriba. Profe, Ya, pero ahí se multiplica x a las 3 por 2x, exacto, ¿no aquí más? tengo que coger x a la 3 por 2x, Y acá más, x a la 2. no, pilas, x a la Ah, 3 por 2x más 4 por 2x. ¿Sí? x a la 2x por x a la 3, ¿cuánto da? 2x a la 4. Y 4 por 2x, ¿a qué es igual? A 4 por 2, 8x. 8x. Menos este menos de acá, miren. Y desarrollo esta multiplicación. Y hago lo mismo. X a X a la la 2 2 por 3x a por la 2, pues 3x a la 2. 3x a la 4. 3x a la 4. Y 1 por Más. 3x a la 2, más, ¿cierto? Ujú. 3x a la 2, ¿cierto? ¿Qué pasa en este paso de acá? Pues que este menos afecta a lo de acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar aquí en este lado x a la 4 más 8x menos 3x a la 4 y este menos me hace cambiar este más de acá. Y me queda menos 3x a la 2, ¿sí? Ahora, aquí me quedó 3x a la 2 y este 8x. Entonces, como tengo 3x a la 4 y 2x a la 4, 2x a la 4 menos 3x a la 4 que igual a esto, a menos Menos x a la 4. 4, ¿sí? Menos el 3x a la 2, que es este, ¿cierto? Pero afectado por el signo. Por eso queda negativo. Más Más 8x, 8x. que es este, Es este. ¿sí? Y abajo lo dejo tal cual, no le hago nada. Entonces, en últimas, hasta aquí puedo dejar yo el ejercicio, ¿sí? Uno termina el cociente cuando usted multiplicó lo de arriba, ya lo puede dejar ahí. No, ya que Y le... esa manito que indica es 3. No, que aquí simplemente están... ¿Este 3 qué significa, verdad? Este 3 no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿vale? Creo que es la ¿No? fórmula 3. Venga a ver si aquí aparece fórmula 3. Será el ejemplo 5. Ejemplo, a ver, ese 3 qué significa. Porque, por ejemplo, acá al lado de la mano izquierda también están esas manos con Sí, pero eso no es 4. el resultado del ejercicio, eso es lo que quiero que tengan. Ah, mire, este 3 significa una referencia a resolver estos de acá, vean. ¿Sí? A que resolver este, y acá están las respuestas. Sí, miren, el A, el B, el C, ¿sí? Que son reglas del cociente. Entonces, bien, aquí hay un ejemplo también aplicado sobre ingreso per cápita. Como el ingreso per cápita es un cociente del ingreso sobre el producto per cápita por persona. Entonces, por eso se puede hacer así, como una regla de cociente. Por eso lo pueden ustedes revisar pues más adelante. Bueno, hasta ahí hemos visto ya regla del producto, regla de cociente, la regla de sumar, ¿sí? Regla producto. Ahora, antes de pasar a la siguiente regla, porque ahí digamos que más hay otra regla que es la regla de la cadena, quiero entrar ahorita así a resolver el ejercicio que nosotros tenemos acá, ya que tenemos como un bosquejo de reglas de derivación. Y pues con este podemos terminar. Ya las otras reglas yo se las puedo dejar ahí enunciadas, o pues ya ustedes se dieron cuenta que el manejo no es tanto de explicación, sino de cómo se utiliza en el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Entonces miremos este ejemplo ahora sí cómo se soluciona. Entonces me lo voy a traer para acá. Este es el ejemplo. Voy a reducir un poco esto. Y entonces dice así. Aquí lo que hay que sacar obviamente son las funciones que nos dan. Entonces voy a sacar función costo. Está dada por... Aquí tenemos C 20.000 de X igual a 20.000 más 40x. más 40X.
Esa es la función costo. Luego nos dan la función ingreso, Y que X. está dada por. Entonces, aquí la simbolizaron. En el texto aparece como R, ¿vale? En el texto de matemáticas aplicadas está como, para el ingreso ellos utilizan una R. Pero quiero que tengan en cuenta que independientemente de la letra, el En proceder vez es el mismo. de la I sería la R. Exacto, sí, eso es lo que hacen en el otro texto. Pero es la misma, ¿vale? Entonces, estoy poniendo acá esto así. Y jalado. Simplemente saqué lo que me dio el problema. Luego me dice el problema me da las dos funciones, costo e ingreso. Pero el problema me dice, determine la utilidad marginal. Pero para determinar la utilidad marginal, eso me lleva a que yo tengo que hallar la función utilidad. ¿Sí? Debo hallar la función utilidad para poder hallar esta utilidad marginal. Hay otro proceder también en el que pues lo que hay que hacer es derivar ambas funciones, ¿cierto? Y pues de hecho eso es lo que vamos a hacer. Y derivar, y listo. Al derivarla se hace la resta entre las dos funciones derivadas y obtengo la utilidad marginal. El otro proceso, ¿cuál es? Que resto de una vez estas dos, ¿cierto? Para obtener la utilidad. Y cuando ya tenga la utilidad, pues derivo la utilidad para obtener la utilidad marginal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner esto acá. Y la utilidad, en el texto de la matemática aplicada, la utilidad la simbolizan con una P mayúscula. Yo aquí voy a utilizar la U de utilidad, ¿listo? Y lo que voy a poner aquí es, ¿qué dijimos que era utilidad? Los ingresos, ¿cierto? Los costos. Los ingresos menos los costos. Correcto, entonces voy a ponerlo así, miren. Ojo, esto no me lo dio el problema. ¿Listo? Esto lo estamos identificando de acuerdo a lo que nos dio el problema, que fue esto. ¿Listo? Y como ya sabemos que la utilidad son los ingresos menos los costos, pues por eso puedo hacer esto que tengo acá. Ahora, como ya tengo eso así, entonces la utilidad la puedo escribir de esta forma. Función ingreso es esto. Y lo pongo en paréntesis, pues para tener como aparte esas dos funciones. Y función costo, que es esta. La pongo en paréntesis también. Quitar esto amarillo. Entonces, listo. Esta es la utilidad, pero ahí no he operado todavía, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es operar esto. Ojo, miren que aquí no he empezado a derivar ni nada. Estoy acomodando la función utilidad porque el último paso es coger esa función que me dé acá y derivarla. ¿Listo? Y después que la tenga derivada, hay que evaluarla cuando x vale 3. Entonces, aquí, este menos hace que me afecte el de acá. Entonces, yo acá puedo volver a quitarlo esto de los paréntesis, pero aquí me va a quedar esto así. ¿Sí? Menos por 20.000, pues me queda así, menos 20.000. Y menos por este más, pues me queda menos 40x. Miro ahora qué términos comunes tengo ahí que pueda utilizar, que pueda operar. ¿Qué términos comunes tengo ahí que puedo operar? El 100x con el 40x. Puedo operarlo. Este no le puedo hacer nada más, ni este le puedo hacer nada más. Entonces lo que hago es coger este y operarlos. O sea que 100x menos 40x, ¿cuánto me da? 100 menos 40. 60. 60, entonces dejamos 60x. Ahí se lo resalté en amarillo para que sepan que lo que se hace simplemente es hacer esa operación para que me dé 60x. ¿Sí? Miren lo que hice. Términos comunes. Estos dos. Que Ahí están lo que se multiplica y pone el valor y luego se baja lo otro que no le hizo nada para completar, ¿no? hasta ahí ya terminaría. Aquí ya encontré la función utilidad. Ahí ya no le puedo hacer nada más.
que son los 60X. Solo se buscan los términos comunes Los y se términos hace la comunes, operación. correcto. Miren, porque es que yo no puedo, yo solamente puedo restar las X con las X, pero yo no puedo restar las X al cuadrado con las X, ni tampoco puedo restar las X al cuadrado con el 20.000, porque este ni siquiera tiene X. ¿Sí? Por eso es que estas dos cantidades me quedan tal cual. ¿Listo? Profe, ¿Sí? por eso entonces la utilidad serían 60X. La utilidad es 60, la función utilidad es todo esto. Todo eso. Todo ¿Todo esto es la eso? función utilidad, sí. Todavía no he hallado la utilidad. Hallé la función. Ah, ¿Listo? ya, ya. Listo. Ya hallé la función utilidad, entonces voy a ponerla acá. Perdón. Porque yo llevaba así un orden. Función. Ah, bueno, voy a traerla para acá. Aquí ya la tenemos. Esto, miren. Esa es la función utilidad, ¿cierto? Que hallamos. Pero la pregunta decía esto. Determine la utilidad marginal si se producen 320 unidades a la semana. ¿Sí? Entonces, aquí me hace falta hallar la utilidad marginal. ¿Cómo es que hallo la utilidad marginal? ¿Se acuerdan la tablita donde pusimos las funciones originales y las derivadas de esas funciones? Pues la utilidad marginal es esta utilidad pero derivada. O sea que así. Agrega la comita. Y derivo lo que tengo acá. Entonces, de esta manera, la derivada de 60x, ¿cuánto es? 60. La derivada de esto, recuerden que este 0,01 me va a quedar ahí quietico, pero me preocupo por derivar x a la 2. Le agrega el menos. Coloca 2, ¿Sí? Esto quedaría baja 2 2. y aquí Ajá. me quedaría Le restando, ¿cierto? agrega menos 1. Así, ¿cierto? Y este derivada de 20.000 Cero. Ya, 0. queda 0, entonces queda así. ¿Sí? ¿Por qué se me baja esto? Entonces, aquí esto que estoy haciendo aquí es elaborando la función utilidad marginal. Ya lo que sigue es simplemente operar eso que tengo acá. Pues este 2 por este 0,01 pues da 0,02. Y pues 2 menos 1 pues da 1, ¿no? ¿Sí? Y pues menos 0 pues ya no se va a colocar menos 0 ahí. Listo. Y de hecho, no es necesario que pongamos x a la 1, sino solamente la x. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo la función y la voy a resaltar en verde. Función utilidad marginal. Ya cuando tiene esta comita se llama así, utilidad marginal. Hay una gran diferencia entre la utilidad normal, que es esta, y la utilidad marginal. Y ahorita lo vamos a ver. Recuerden que la utilidad es la ganancia, es lo que queda después de recibir unos ingresos y pues generar unos costos, ¿cierto? Y la utilidad marginal es esa ganancia, también es una ganancia que queda, obviamente, pero nada más que es esa ganancia que se genera por las unidades adicionales que se producen o se venden, ¿no? A las cuales antes se tenía, digamos, una utilidad, digamos, James, ¿cierto? Pero de pronto se generaron o se vendieron más unidades adicionales a las que siempre se tenían en el inventario. Entonces, eso obviamente que genera un cambio en la utilidad. Y ese cambio en la utilidad es el que llamamos utilidad marginal, ¿sí? Que aumentaron. Que puede que aumente, puede que disminuya, ¿sí? Entonces, Sí. vamos a ver. Porque ahorita, ¿qué hace falta para resolver el ejercicio? Ya hallamos la utilidad marginal. Pero me hace falta esto. Si se producen 320 unidades a la semana. ¿Sí? Entonces aquí me faltó haber escrito que X son las unidades producidas, ¿sí? O vendidas. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, aquí voy a utilizar, entonces, la utilidad marginal cuando se producen 320 unidades Una semana. es después esta función, pero evaluada en cuánto? En 320.
Entonces, donde esté la X, voy a poner el 320. Miren lo que estoy haciendo. Reemplazando la X, donde está la X, reemplazándola por 320. 320. Y ahora lo que tengo que hacer es operar eso que está ahí. 60 menos 0.02 por 320. Esto me da 6.4. Y este 60 menos 6.4, ¿cuánto me da? Eso me da como 50. Entonces 60 menos 6.4, eso me da 53.6. Entonces, ¿esto qué significa? Esta es la utilidad marginal cuando se producen 320 unidades a las semanas. Esa utilidad es de 53,6. Según esto, en el inicio del problema nos decían que eran en dólares, ¿no? Quiere decir que la utilidad es de 53,6 dólares. Cuando se producen las 320 unidades a la Me semana. fue bien a la semana. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ese valor que tuvimos aquí. ¿Sí? Pero recuerden, esto es diferente a la utilidad normal. ¿Sí? Porque ¿cómo sería la utilidad normal? ¿Quién me dice cómo sería la utilidad normal? La primera que tuvimos. O sea, esta función, ¿cierto? Ajá, sí. Si yo quisiera saber cuál es la utilidad de la empresa normalmente, ¿qué hago? Cojo la utilidad que tuvimos, ¿cierto? Esta, y la evalúo en las 320 y pues obviamente me va a dar un número diferente, ¿sí? Me va a dar diferente porque es que esta es la utilidad sobre el margen, ¿cierto? Esta utilidad es la que se genera por unidades adicionales a las que normalmente producía o vendía la empresa, ¿sí? Entonces, O sea, profe, ¿eh? eso más que todo se utiliza para saber, digamos, si yo quiero aumentar Ajá. los Si usted, por productos. ejemplo, exacto, si usted Ajá. en su inventario, digamos, usted siempre compraba 50 unidades. Siempre usted mensualmente compraba 50 unidades, independientemente si las vendía todas o no, pero usted compraba Ujú, 50 sí. unidades para vender, ¿sí? Entonces, usted quiere ver si va a tener utilidad, va a tener más utilidad porque quiere aumentar esas unidades a 5 unidades más. Es decir, ya no 50, sino 55, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué va a ocurrir con la utilidad cuando se incrementó la producción a 5 más? ¿Sí? Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a variar, va a haber un cambio en la utilidad. Y ese cambio en la utilidad por aumentar a 5 unidades adicionales, ¿cierto? Es a lo que llamamos ¿qué? Utilidad marginal. Marginal. ¿Listo? Y lo mismo pasa con las otras funciones. La de costo, la de ingreso, es la misma cosa. Nada más que pues ya el ingreso es el dinero, el capital que ingresa por venta, ¿cierto? Sin hacerle nada, solamente el ingreso bruto, ¿cierto? Y pues lo mismo, si usted quiere hallar el ingreso marginal, ¿qué hace? Pues es ¿por qué se causa el ingreso marginal? Porque la misma situación que la utilidad, por unidades adicionales, ¿sí? Al usted vender o producir una unidad adicional más, pues generó un cambio en el ingreso. Y ese cambio en el ingreso le llamamos ingreso marginal. Y lo mismo pasa con el costo, ¿sí? Ese costo va a variar porque, obvio, cuando usted siempre gastaba, o si siempre le costaba a su tienda 500,000 pesos el surtido, digámoslo así, Ujú. siempre le costaba eso en su tienda, pero usted para el siguiente mes se le dio por comprar una cosa adicional, pues ¿qué pasó? Que va a generar un costo, va a haber un cambio en el costo, ¿sí? Más Y grande. ese cambio en el costo por haber comprado esa unidad adicional de más, es a lo que le llamamos costo marginal. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Pues derivando las funciones originales. Si usted ya conoce el costo, pues derívelo y verá que va a obtener el costo marginal. Entonces va a poder hallar esa variación que hubo en el costo cuando añadió esa unidad adicional. Si ya conoce el ingreso, pues derívelo y verá que va a obtener el ingreso por haber comprado por haber gastado de más y va a tener también un ingreso, ¿cierto? Porque lo vendió.
Y ese ingreso, ese cambio que ocurre también en el ingreso, pues ingreso marginal. Y lo mismo que hicimos aquí con la utilidad. ¿Sí? Entonces miren que estas situaciones nos llevan entonces a darnos cuenta que estamos viendo aplicado el cálculo diferencial en cualquier situación de administración, de economía, de ciencias administrativas, etcétera. Por eso yo les decía que no importa si es una tienda, si es un almacén, si es una industria, si es cualquier empresa, siempre va a haber un ingreso, siempre van a haber unos costos, ¿sí? Lo que pasa es que el comerciante no está formalmente, digamos, no hace esta formalidad, ¿sí? Pero él sabe, que por comprar tantas unidades las va a vender a tanto, ¿cierto? Y que tantas unidades vendió. Y cuando usted mira eso, usted como financiero usted ya piense en que eso generó un modelo matemático, ¿sí? Y ese modelo matemático es lo que uno ya mira así como en este problema, ¿sí? Que uno a veces dice, no, pues el cálculo diferencial no se aplica en la empresa porque no, que la empresa es pequeña y allá el modelo no, eso es mentira, siempre va a aplicar. Lo que pasa es que por eso estamos acá, estamos aprendiendo a darle una formalidad a eso que ustedes ven, ¿sí? Entonces, como financieros, ustedes van a empezar a dar cuenta de eso. Y por muy sencilla que sea la expresión, va a ser así. Por ejemplo, aquí este ingreso que se está mostrando en el problema, este ingreso, si ustedes se dan cuenta, tiene una X al cuadrado. Y ese ingreso, esa X al cuadrado significa que la gráfica de la curva va a ser una parábola, ¿sí? Pero ese ingreso ya, digamos, quiere decir que como es una parábola que va aumentando y que después empieza a descender, ¿sí? ¿Por qué empieza a descender? Pues porque de pronto ya superó la capacidad de la empresa, ¿sí? Y ya no va a seguir, no puede. Ustedes saben que uno no siempre va a poder comprar y seguir hacia arriba ganando, ¿no? ¿Sí? Que va a Ya va a haber un empezar momento, a bajar. exacto, por factores como la demanda, ¿cierto? Como la oferta, hace que baje, que uno tenga que bajarle, ¿cierto? Y pues ahí se van a bajar los ingresos y pues ahí por eso la curva, ¿sí? Pero si no es así, la forma más fácil de ingreso, ¿cuál es? Unidades producidas o vendidas por el precio de cada unidad. Asumiendo que siempre va a seguir vendiendo y no va a perder nada, eso quiere decir que siempre el ingreso va a ser aumentando, ¿sí? Y es una línea recta, ¿sí? Entonces, pero esa situación se puede llevar y plasmar así, ¿sí? Que es lo que, digamos, vamos a seguir formalizando para el siguiente producto y que más adelante yo les voy contando qué es lo que espero mirar en ese trabajo integrado final. Que en esta primera parte, digamos, ese trabajo integrado final nos quedó así porque pues estamos explorando, estamos nos dando cuenta, por eso digamos yo no les exigí mucha cosa en el trabajo integrado final, sino que le dieran respuesta argumentada al eje y que como que identificaran si se aplicaba o no se aplicaba, ¿sí? Pero, porque estábamos explorándolo, pero ya a partir de este momento, ya nosotros vamos a tener que ahora sí mirar cómo yo genero en una empresa, si ustedes están en una tienda, en un almacén, el que sea, o están en un objeto de estudio en un almacén de repuestos, por ejemplo, pues yo lo invito a que identifique cuál es la función costo, ¿cierto? O la función utilidad de esa empresa, ¿cierto? De ese producto, porque se pueden centrar en un solo producto si quieren. Y la identifiquen, la armen, ¿cierto? Cuando ya la tengan armada, listo, esa fue la función costo o la función utilidad. Pero yo la quiero ver aplicada al cálculo diferencial. ¿Cómo la aplican al cálculo diferencial? Pues porque la derivaron, ¿sí? Y ya ustedes cuando la derivaron me van a decir que esa es la variación que pasa cuando haya unidades adicionales, ¿sí? Entonces así lo vamos viendo más fácil y nos vamos dando cuenta cómo es que se aplica esto del cálculo diferencial en las situaciones que tienen que ver con la ciencia administrativa, la administración, la economía, etcétera, etcétera. Esto que hemos mostrado acá es para que yo apenas solucione lo de mi computador. Yo ahorita les voy a mostrar aquí rápidamente cuál es el taller que se va a abrir. Aquí les voy a mostrar el taller que se va a abrir. Este es el taller que vamos a realizar, muchachos. Y al cual se le añade, digamos, la respuesta a la segunda pregunta de este momento 2.
Es la misma estructura, digamos, ¿de qué? Como en el Profe, ejemplo anterior. pues coger un solo, digamos, en el Ajá, cuadro un solo estudiante 1 o exacto. estudiante cualquiera de esos, Para ¿cierto? ejercicios operativos hay 3 opciones. Cada uno va a escoger uno, ¿sí? Pero para problemas hay 4 y eso sí todos los tienen que hacer. Ah, listo. ¿Listo? Miren que aquí regla de producto, regla del cociente, la regla de la cadena. Esta es la que nos hace falta socializar. Pero esta la podemos socializar en el próximo encuentro y con eso ustedes le van pegando una revisada a la regla de la cadena que aparece en el libro. ¿Listo? Acá en el libro, venga, les digo en dónde está la regla, o aquí en la misma tablita que les queda, ahí está la forma de la regla de la cadena. Mira, aquí dice regla ¿Eso de está la subido, cadena. profe, de material? Esto lo subo en horas de la mañana porque pues no estoy en mi sitio. Como les Bueno, decía, profe. perdí mi computador y menos mal alcancé a armar este taller. Entonces, la idea de la regla de la cadena, en el libro sí está. Entonces, yo les voy a mostrar aquí en el libro donde dice regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Sí? Aquí está también la fórmula, está pues cómo se hace más discriminadamente, pues hay ejemplos. Entonces, ustedes de aquí al próximo encuentro, yo que espero que vayan haciendo, que vayan cacharreando los ejercicios, ¿sí? Y que vayan mirando cómo es que trabaja la regla de la cadena, porque esta la socializamos la próxima clase. ¿Listo? Y con eso, la próxima clase ya ustedes también tienen, digamos, los resultados de la hetero que hicimos la vez pasada. Los de la hetero ya tienen ustedes una idea más con respecto al primer inter que está. Y pues ya vienen, digamos, con los ejercicios más resueltos y vamos a socializar. Porque la próxima clase les queda el taller para que lo vayan cacharreando. Vamos a centrar en la socialización de la regla de la cadena, pero ustedes también de su parte vayan consultándola ahí en el libro. Ya les mostré en dónde. Esto es en la página 504, regla de la cadena. Desde ahí para abajo hay regla de la cadena. Céntrense en los ejemplos de aplicación, porque recuerden que lo importante es no volvernos los duchos para hacer esto, porque podemos volvernos unos duros para hacer este ejercicio, pero si no sabemos para qué sirve, pues no nos sirve nada. Por eso es que a mí me gusta que se centren en los problemas, ¿sí? Además de que los problemas, si ustedes hacen los problemas correctamente o se enfrentan a las situaciones problema, pues es lo que les va a servir para dar respuesta al subeje y que después van a incorporar en el trabajo integrado final, ¿sí? Entonces, Profe, ¿sí? o sea que como por ahora vamos haciendo el taller. Sí, vayan haciendo el taller. Como les decía, está pendiente esta socialización de la regla de la cadena, pero porfa, vayan consultándolo. Y en la próxima clase socializamos esto y con eso también nos preparamos después de la socialización para la siguiente hetero. ¿Listo, muchachos? Entonces, tarea, O sea que esto simplemente es la revisar. parte del producto, el segundo producto, profe, el taller. Por El ahora. taller es, exacto, el taller, el producto es siempre darle respuesta al subeje y anexarle el taller. ¿Sí? Ah, listo. Ese Sí, es el señor. producto. Nada más que ahorita en este subeje, en este segundo producto, yo lo que quiero incorporarles es para que se den cuenta que eso va también, digamos, relacionado obviamente al trabajo integrado final, que es de la Sí, unidad señor. temática, ¿no? Que por eso es que necesito que cacharríen los problemas, se centren en las aplicaciones. Como llevó toda la unidad, yo creo que lo que pasa. O sea que en este segundo su eje, digamos, el análisis que vamos a hacerle es a la misma dinámica del Inter. Claro, nada más que miren que ahorita nos vamos a dar cuenta que vamos a ver esas funciones marginales, ¿no? Bueno. ¿Listo? Entonces, chicos, esto yo lo estoy subiendo en horas de la mañana, este taller en el foro del segundo momento, y junto con la grabación de la clase de hoy, ¿vale? Bueno, Ah, profe. ¿Me afirmaron gracias. asistencia o hay alguien que de pronto no haya firmado? Sí. Profe. ¿Sí? Ah, no, entonces no le pregunto porque usted pues le ha dañado el computador. No era para de pronto Sí, lo de la sí, lo de evaluación. la hetero, toda esa tablita, yo tenía todo eso ya, muchachos, y perdí toda esa información. Y como yo trabajo en otra universidad, pues estoy ¿Perdimos? reconstruyendo, sí, lo que ya habíamos hecho. Entonces me atrasé porque tengo que reconstruir todo.
Pero igual usted tiene los trabajos, ¿no? Sí, Lo que claro, nosotros le enviamos, tiene que volver a calificar, sí, volver a claro, mirar y porque, ya. porque yo tenía pues en el WhatsApp están las heteros, no he borrado Sí, ningún señor. mensaje, pero la información que yo ya había revisado se me perdió, todo. Ah, Entonces ya eso es se lo te que veo me todo. claro. Entonces pues ahí les pido me detengan la esperita de aquí al sábado para que ustedes ya puedan mirar eso y con eso más bien en el siguiente encuentro ya socializamos todo, ¿vale? Bueno, profe. Profe, una Que pregunta. descanse, Sí, chao. ¿sí la escuchó? Esto para el segundo producto, pues la misma empresa, Sí. ¿la podemos hacer directamente con el grupo NET o tiene que ser individual? Ah, no, para el producto, bueno, lo que pasa es que a mí me interesa es que cada uno resuelva los ejercicios, Sí, ¿cierto? eso sí, cada uno. Y la respuesta al subeje, pues así puede ser orientada en grupo, ¿sí? Puede ser en grupo. Ah, bueno, profe, gracias. Porque igual en últimas, en el grupo NES, cuando ustedes van a dar cuenta Empresa del Inter. eso es lo que vamos a incorporar en el trabajo integrado final. Sí, es mejor ir avanzando, ¿no? Entonces, pues muchachos, no es más por hoy. Si hay alguna otra inquietud, Por el ya momento está, no, ya está profe. claro lo que hay que hacer por ahora, ¿no? Sí, señor. Realizando el taller y buscando. Listo, muchachos. Recuerden que esos ejercicios se han sacado del libro que ya está ahí en material didáctico. Bueno. Entonces, listo, muchachos, que estén bien. Buenas noches. Voy a tener grabación y chao, chao. Bueno.